de la tarde con el ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos, para precisamente conversar sobre estos números. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándote cómo van las cifras. ¿Hay algún tipo de descenso en la curva de contagios? Que en verdad no es curva, es una pared esta ola de COVID-19 en esta tercera ola que estamos viviendo. Buenas tardes, Paco. Sí, efectivamente se puede apreciar un ligero descenso en la curva de casos desde hace casi una semana, pero hay que tener cuidado igual porque este descenso está acompañado también con un descenso en la cantidad de pruebas que se está realizando. Si bien en todo caso ha desacelerado el aumento por ahora, hay que estar atento a otros indicadores que siguen estando altos. La positividad o el porcentaje de positivos del total de los casos sigue siendo muy cercano a 40%, 4 de cada 10 está siendo positivo diariamente. Y si miramos otros indicadores como hospitalizaciones, ocupación de camas UCI, es algo dentro de todo positivo, pero igual no hay que confiarse que en la última semana también estos dos indicadores están desacelerando, no están aumentando como estaba sucediendo desde la primera semana de enero. Ahora, Rodrigo, sí. Con respecto a esta cifra de casos positivos que se han ido detectando, me llama la atención lo que mencionas, la cantidad de pruebas que se están realizando. ¿Quiere decir que se están midiendo menos pruebas, razón por la cual esta cifra puede haber descendido algunos puntos en el promedio general? Sí, si comparamos ambas curvas, las de casos con las de positivos, ambas han desacelerado a la par. Entonces, hay efectivamente un desaceleramiento de los casos, pero no podríamos hablar de un descenso todavía, al menos de manera contundente, hasta que pase una semana al más o menos. Ahora, Rodrigo, una consulta. Esta decisión del gobierno de retirar el toque de queda en Lima Metropolitana, en verdad en todo el país, ¿puede afectar en algo las cifras? Es decir, ¿podríamos ver, luego de este relajamiento en las normas de restricción, que puedan subir las cifras nuevamente en un par de semanas más? Bueno, en los momentos en los cuales estuvimos con cuarentena, con diferentes horarios de restricción en distintas regiones, no se notó un impacto directo en el aumento de casos, ni tampoco en la disminución de ellos. Esperaría que no veamos eso en este caso. Sin embargo, lo que más preocupa y creo que todavía se mantiene prohibido son los lugares cerrados como discotecas y otros similares. Las fiestas en general creo que todavía no están autorizadas. Entonces yo creo que ese criterio ha sido bueno mantenerlo. En sí, las restricciones horarias no han representado un impacto a lo largo de esta pandemia. ¿Cuánto más crees que tenemos de tiempo hasta que alcancemos el pico máximo de contagios en esta tercera ola? Bueno, hasta el momento ya hemos alcanzado ese pico. Creo que la pregunta sería cuánto tiempo estaremos durante ese pico máximo, que, como mencionaba, podría durar algunas semanas y va a depender mucho de los primeros indicadores que veamos bajar, que van a ser ocupación de camas UCI y ocupación de camas de hospitalización, que en este momento ya han dejado de aumentar o están aumentando muy ligeramente. Esperemos que esta tendencia se mantenga y en las siguientes semanas comience a descender. Entonces, es más por ahí la pregunta, tal vez estaremos algunas semanas más en este pico, pero también podría prolongarse. Ahora, yo había tenido la oportunidad de revisar otros cuadros como de otras personas que hacen un análisis de datos igual que tú, y yo había notado en uno de ellos en particular que la curva había bajado de 20.000 contagios a 17.000. Entonces, en ese análisis, por lo menos de esta persona que había hecho el análisis, que si no me equivoco es Juan Carvajal, se había notado esta disminución de 3.000 en esta curva. ¿Tú has podido notar una disminución similar en una proporción menor? ¿De qué depende esa diferencia entre los distintos análisis de datos que se dan? No, sí, si solamente vemos la curva de casos, podemos ver una disminución, ¿no? Disminución de casos que a nivel nacional llegamos a un pico de 46.000 casos y el día de hoy estamos por debajo de 39.000. Hay un descenso de casos, pero como te mencionaba, si analizamos también la cantidad de pruebas que se están realizando, ya también hay un pequeño descenso en la cantidad de pruebas que se realiza a diario. Hay que estar más atento en todo caso al porcentaje de positivos, que en ese momento ha dejado de crecer. Todavía no está descendiendo y espero, como te digo, que suceda en las siguientes semanas. Ahora, una cifra que a mí también me había llamado poderosamente la atención es la cantidad de fallecidos. Esto estadísticamente también se había elevado. Es evidente que si hay más casos, también estadísticamente van a haber más muertes en determinado nivel. ¿Esto cómo se está manejando y cómo va? Sabemos que la curva de muertes no ha aumentado a diferencia de la primera y segunda ola,
pero igual ya hemos alcanzado nuevamente las 3 cifras de fallecidos diarios, cuando hasta hace relativamente poco estábamos en 2 cifras. Sí, efectivamente la cifra de fallecidos se mantiene en un nivel preocupante, son 150 fallecidos diarios que tenemos el día de hoy, que es similar a la cifra que teníamos el 7 de julio del año pasado. Si bien esta cifra en magnitud no ha crecido en la misma medida que durante la primera y segunda ola, con la misma pendiente o velocidad, hay que estar atentos igual porque es un crecimiento que se ha mantenido durante las últimas 2 semanas al menos, y sobre 100 fallecidos al menos los últimos 10 días. Claro, y ahora Entonces, la última pregunta y la del estribo, y te pido una respuesta bastante breve, es el grupo etario de fallecidos. ¿Lo has podido analizar? ¿Se ha podido detectar en dónde es que se están registrando más estas víctimas? principalmente mayores de 80 años en domicilios. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros y por haber compartido este análisis de datos de la sala situacional de la COVID en nuestro país. Nuevamente la invocación es para que no bajemos la guardia, para que seamos conscientes de que seguimos en una pandemia y que estamos viviendo una tercera ola, y hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, utilizar la mascarilla, mantener la distancia y evitar las aglomeraciones en lugares cerrados. Vamos ahora con otras informaciones. Una imagen